Muy bien, vamos a seguir con el punto número 3 de este capítulo 13 de Alcanzando los Mundos Superiores. Este punto número 3 ya en unas cuantas hojas más lo vamos a terminar. Voy a tratar de terminarlo y pasemos al otro punto. Bueno, decía, la vez pasada estábamos hablando de ir por encima de la razón y daba el rap algunas pistas acerca de ese trabajo que es crítico y es muy importante, sobre todo en el inicio del estudio de la Kabbalah. Muy importante, tan importante que es una puerta que si no sabemos abrir y atravesar, no avanzamos ni un milímetro y eso te puede causar que estudies y estés con los amigos y oigas al rap siempre, todos los días, a todas horas, pero si no revelas esta regla en la Cábala, no te mueves ni un milímetro. Bueno, vamos a ver qué nos dice el rap al respecto. Parece ser que aquí hay más. Dice así, destacando esto: la luz del Creador penetra en todas las creaciones, incluyendo nuestro mundo, a pesar de que no la sentimos. Esta luz se llama la luz que da vigor a la creación. Y es debido a esta luz que las creencias y los mundos existen. Sin ella, toda la vida cesaría y la dimensión material del mundo desaparecería. Esta luz que da vida muestra su efecto en nuestro mundo, en infinidad, yo diría, vestiduras materiales de los objetos. Y también en diferentes fenómenos de nuestro mundo que ocurren ante nuestros ojos. Todo lo que nos rodea, incluyendo nosotros mismos y hasta la más simple criatura, no es más que luz del Creador. La percibimos como muchos objetos debido a que respondemos a caparazones externas a la vestidura de la luz. En realidad, es la única e incomparable fuerza que actúa dentro de cada una de las creaciones, la luz del Creador. Pero aclaremos esto: la mayoría de la gente no percibe la luz del Creador, sino solamente la vestidura externa. Hay personas que perciben la luz del Creador, pero solo en la Kabbalah. Pero también existen algunos que ven la luz del Creador en todo lo que les rodea. Esto es normal. Este último grupo percibe todo lo que nos rodea como la luz divina, la cual emana del Creador y llena todo consigo misma. El Creador decidió colocar al ser humano en este mundo con el propósito de que el ser humano se elevara espiritualmente desde la profundidad del estado original al nivel del Creador, convirtiéndose así en un ser parecido al Creador. Por esta razón, el Creador creó la cualidad del egoísmo, el deseo de recibir placer, que no es otra cosa este deseo de recibir placer que la luz del Creador también.
Al principio de la creación, la luz, o entre paréntesis, como lo dice el Rab, el placer, llenó toda la extensión creada. Es decir, llenó todo el egoísmo, todo el deseo de recibir el placer. También llenó toda clase de deseos de recibir placer. Estos fueron creados como parte del egoísmo concebido. Pero luego, el Creador restringió, quitó, discriminó, censuró la expansión de la luz y la encubrió. En lugar de la luz, la cual existió en la creación, en el deseo de recibir placer y en el egoísmo, en lugar de la luz vino el dolor, el vacío, la oscuridad, la aflicción y todo lo inimaginable o lo imaginable que surge cuando hay ausencia de placer o de luz. Con el propósito de mantener en uno el mínimo deseo de vivir y prevenir el suicidio por la falta de placer, el Creador dotó a los seres humanos con el deseo de ser gratificados, con incluso una pequeña porción de luz, que le llaman en hebreo ner dakik. Y esta se encuentra dentro de diferentes objetos de nuestro mundo, a los cuales aspiramos. Sí, cualquier deseo material y el placer que te causa es una ner dakik, es pequeñito. Como consecuencia, o por consecuencia, de manera subconsciente, automáticamente persistimos en la búsqueda constante de la luz del Creador, en búsqueda del bienestar, de la recompensa, de sentir el placer. Y nos convertimos en esclavos de esta aspiración natural. Debemos creer que la ocultación del Creador y la sensación de desesperanza que resulta de la falta del placer se nos otorgan por el Creador a propósito, adrede, para nuestro beneficio. Y en verdad así es. Si la luz del Creador llenara nuestro egoísmo, perderíamos la oportunidad de ejercer nuestro libre albedrío. Y ya no seríamos capaces de actuar libre e independientemente. En su lugar, nos convertiríamos en esclavos eternos del placer que nos llena. Así que, solamente, dice el Raf, solamente cuando estamos separados de la luz del Creador, sentimos, percibimos, experimentamos su ocultación. Lo cual hace que nos percibamos como seres completamente independientes y autosuficientes. Y esto nos permite, nos permite tomar decisiones con respecto a nuestras acciones. Pero, aclara el Raf, incluso tomar decisiones en esta clase de independencia
se demuestra solo en ciertas circunstancias, porque a pesar del hecho que el Creador se ocultó de nosotros, todavía poseemos egoísmo, el cual dirige todos nuestros pensamientos y sentimientos, y no exagera el Rab. Todos los pensamientos y sentimientos. Y es bueno hacer un discernimiento profundo de esto. Número 1. Un individuo no dice así. Por lo tanto, la libertad verdadera tomará lugar únicamente cuando, número 1, un individuo no experimente el otorgamiento del Creador. Es decir, se sienta vacío. Y 2, un individuo pueda actuar independientemente de los deseos del cuerpo. Esta es la ventaja de sentirnos vacíos en cierto tiempo. Una oportunidad de ejercer nuestro libre albedrío existe solamente aquí en la vida terrenal. Y es precisamente por lo que existimos aquí. Cada individuo, destaca el Rab, debe creer que no hay nada en el mundo salvo el Creador. Uno percibe en su yo un cierto grado de independencia. Sí, solamente porque el Creador dotó nuestra percepción con el egoísmo. Sí, el que percibamos independencia y separación de yo soy yo y tú eres tú, es porque nuestro egoísmo nos está invadiendo y fue el Creador quien dotó de esa cualidad al egoísmo. Así que, como dice el Rab, sin embargo, si nos libramos de esta cualidad, pues volveríamos a convertirnos en parte del Creador. Debemos creer que el Creador está encubierto solamente porque no podemos percibirlo. Y que esta ocultación, esta ceguera que tenemos, fue diseñada solamente para nuestro beneficio. Por algo no lo estamos viendo, por algo no lo estamos sintiendo. Porque eso es lo que al final va a ser la gasolina para que después podamos percibir lo contrario. Pero, como dice el Rab, hasta que estemos listos a enfrentar la verdad. Debemos creer que la verdad es muy diferente de la manera en que la percibimos. Y hablemos un poquito de esa verdad. Dice el Rab, la verdad únicamente puede ser captada de una manera gradual. ¿Qué significa que sea gradual? Con cierto tiempo y cierto tiempo. Vamos a ir descubriendo y redescubriendo y descubriendo esa verdad gradualmente. Solo al grado en que hayamos podido lograr la perfección. Por lo tanto, cualquier trabajo espiritual se hace posible solamente mientras el placer del reino espiritual sea ocultado de nosotros. Y solamente entonces seremos capaces de decir que nuestro aborrecimiento hacia lo espiritual
pues fue enviado a propósito por el Creador. Y que de hecho nada es más perfecto que lo espiritual. Esto es una cosa que nunca debemos olvidar, sobre todo los que estudiamos Kabbalah, porque el proceso gradual que vamos teniendo para conseguir nuestro camino espiritual está lleno de vacuidad, está lleno de depresión, está lleno de tristezas, de obstáculos, de falta de placer. Después las cosas empiezan a cambiar, pero en un principio así es. Sigo leyendo. Si contrarios a los sentimientos de tristeza, depresión y vacío, y contrarios a los argumentos de la razón, como decíamos la vez pasada, podemos buscar la percepción del Creador y proceder entonces por encima de nuestra propia razón. Ya queda definida el asunto de encima de nuestra propia razón. De acuerdo al principio de la ley que rige en Kabbalah, fe por encima de la razón. Y entonces, gradualmente, el Creador se revelará a nosotros. Ya que en todos los estados de ser esperamos esa revelación. El deseo verdadero de percibir al Creador nace en nosotros en la manera descrita anteriormente y constituye la condición necesaria para la revelación del Creador. Es decir, vamos a estar navegando, entre comillas, en un mar de vacuidad. Vamos a estar navegando y lo que se exige es fe por encima de la razón. Y vamos a persistir en el trabajo del Creador, navegando así, y gradualmente se va a ir revelando el Creador. Bien, la fuerza de la fe en la habilidad de percibir al Creador se mide por la profundidad de nuestra caída espiritual. Y cuando estamos caídos espiritualmente hablando, es cuando iniciamos poder suplicar al Creador. Vaya, esa es la súplica del Creador. Y remata el Raf. Sin embargo, debemos entender, debemos siempre tener presente que sin la preparación apropiada para percibir al Creador, involuntariamente obtendremos placer egoísta por experimentar tal fenómeno espiritual. Por lo tanto, debemos pedir al Creador, primero, que sea preparación necesaria para experimentar el placer superior. Y segundo, fortaleza necesaria para conservar la fe por encima de la razón, incluso después de la revelación del Creador. Aquí es importantísimo que pongamos atención para nuestro trabajo espiritual. Dice el Rab, hay dos clases de obstáculos derivados de las fuerzas impuras o de las clipot que actúan en nosotros. Restricción, ajisak clipot, y succionando el alimento, yenikat clipot. Cuando nosotros no experimentamos
ningún placer del estudio o de la autosuperación y estamos avanzando con gran dificultad, entonces la clipa, la cáscara, nos muestra los defectos de la existencia espiritual. Y como resultado a esto, pues sentimos que no hay valor en lo espiritual. Y entonces la cáscara o la clipa recibe una oportunidad para que nos abstengamos de estudiar, debido a que no vemos ninguna grandeza en lo espiritual. Y tal estado se conoce como la revelación del Creador en las cenizas. Shekhinta Beafra. Pero con fuerza de voluntad, con persistencia en avanzar. Entonces comenzamos poco a poco a recibir el gusto del trabajo en nosotros mismos. Y en este punto, la cáscara comienza a alimentarse de nuestros logros espirituales. Así que esta cáscara empieza a sentir el logro espiritual y desea apropiarse de todo lo que hemos ganado con nuestros esfuerzos. Y esto se llama el placer de lo espiritual. Entonces la clipa alcanza esta meta inculcando en nosotros el deseo de seguir trabajando. Sin embargo, la motivación de este trabajo es por placer personal. Y eso nos aleja de la espiritualidad. ¿Notan ustedes qué sutil es esto? Y entonces, esto de sentir el placer personal, nos quita del hecho de que este trabajo es deseado por el Creador. Y entonces nos sentimos que somos Kabbalah y que somos el número 1 en Kabbalah y que todos deberían de seguir nuestro ejemplo porque mi palabra es la ley de la Kabbalah y bla, 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 bla. Y yo debo de controlar a todos los grupos porque yo sé más Kabbalah que nadie más. Bla, bla, bla. Y entonces, estando en esta situación, todo el placer que sentimos se rinde por completo ante el ego de la persona. Y esto en Kabbalah es conocido como, entre comillas, succionando el alimento de las clipot. Cuando esto sucede, que es sumamente dramático y desafortunado, debemos pedir ayuda al Creador para ayudar en resistir la tentación de los pensamientos dañinos. Y si no hay forma de que salgas de aquí, es más, muchísimas de las veces ni siquiera te das cuenta que estás en esta situación y crees que eres un cabalista fantástico y te estás haciendo daño profundamente a ti mismo. En conclusión, dice el Raf, al principio debemos pedir al Creador que nos brinde placer en la Kabbalah y luego debemos implorarle que este placer no sea absorbido por el egoísmo. Las protestas del cuerpo en contra del trabajo espiritual, el cual no genera ningún placer para el cuerpo, ni da la certeza de que la recompensa llegará en el futuro,
se conoce como lengua mala. A fin de escapar de esta tentación, debemos pretender ser ciegos y sordos a los llamados del cuerpo, a los llamados del deseo de recibir. Ciegos y sordos. Así como imaginar que la luz superior existe, pero que es invisible. Solamente entonces el Creador abrirá nuestros ojos y oídos para ser capaces de percibir su luz y para poder oír lo que Él nos está diciendo solo a nosotros. Este periodo de tiempo en donde sucede esto es terriblemente agotador. Te puede llevar años y años de persistencia y persistencia y sigues en la misma. Sigo leyendo. Los esfuerzos que asignamos a cada tarea de percibir lo espiritual se acumulan gradualmente, ¿sí? Hasta llegar a una cantidad suficiente. ¿Para qué? Para que tengamos una vasija sagrada donde pueda entrar la luz con verdadera intención o con correcta intención de no recibirla para tu propio beneficio, sino para la recepción del Creador. Y en este momento estamos listos para el tráfico o el transporte del egoísmo al altruismo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí o la próxima ocasión, porque ya es tarde, vamos a hablar en el punto 14, el otro era el punto 13, disculpen ustedes, de lo que significa revelación y de lo que significa ocultación. ¿En qué momento podemos hablar de revelación y en qué momentos de ocultación? Al menos lo que los sabios nos han dejado o nos han heredado al respecto. Partiendo de desde lo más básico, que no hay nada en el mundo excepto la luz, no hay nada en el mundo excepto el Creador. Pero ya lo comentaremos la próxima ocasión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Buenas noches.